El señor secretario abogado dará cuenta de los documentos llegados a la comisión. Gracias, señor presidente. Se han recibido para esta sesión los siguientes documentos para la cuenta. En primer término, tenemos comunicación del ministro del Trabajo y Previsión Social, quien, habiendo sido invitado para esta sesión, señala que lamentablemente por compromisos relacionados con la implementación del nuevo IFE laboral, se le impide asistir en esta ocasión. Hace presente que en todo caso, y entendiendo que en esta sesión los autores de las mociones expondrán su fundamento y alcances, tanto para retiro parcial como total, y asumiendo que de ello probablemente derivará la fusión de dos más de estas iniciativas, espera poder pronunciarse en una próxima sesión sobre el texto concreto que finalmente la Comisión decida llevar adelante en este proceso legislativo. También hemos recibido una solicitud del presidente del Sindicato de Patrones y Motoristas Pescadores Artesanales de Cerco, de Puerto de Caldera, por el cual solicita ser invitado en la oportunidad en que se vea el proyecto de anulación de ley de pesca, señor presidente. Si le parece, en relación con esta última solicitud, lo podremos agregar al listado de invitados. Gracias, señor presidente. Nada más. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputado Matías Walker. Gracias, presidente. Finalmente yo no pude participar el lunes para efectos de las organizaciones de pescadores artesanales que podamos invitar en la tramitación de la nulidad de la ley de pesca. ¿Qué procedimiento se acordó? Si tenemos un plazo para proponer los invitados. Efectivamente, diputado Walker, se fijaron 2 semanas de audiencia para proceder a la discusión y los invitados se deben hacer llegar a la Secretaría para proceder a su coordinación. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Diputada Alejandra Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, es en relación a un proyecto que ingresó a la comisión y que tiene que ver con el fortalecimiento de los gobernadores regionales, más bien la eliminación, ¿no es cierto?, del delegado presidencial. Nosotros lo planteamos como federación y varias otras personas, ¿no es cierto?, diputados firmaron, y la idea es, si es posible, después del cuarto retiro, se pueda colocar en tabla, ¿no es cierto?, dadas las complicaciones que ha existido en la implementación precisamente de los gobernadores regionales y la poca facilidad que se le ha entregado para ejercer sus funciones. Entonces, si fuera posible, tenerlo a la vista para una próxima sesión después del retiro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Sepúlveda. Este fue un tema que conversamos con el autor principal del proyecto, don Esteban Velázquez, y claramente esperamos que cuando la agenda legislativa de este periodo, que está bastante abultada, no solamente con el tema del retiro, tenemos matrimonio igualitario, tenemos unidad de ley Longueira, tenemos cerca de 10 urgencias de discusión inmediata puestas por el Ejecutivo, tenemos el cuarto retiro. Entonces estamos tratando de adecuar la agenda como para poder dar cumplimiento a cada una de las obligaciones. Esperamos que en el mes de septiembre comencemos la tramitación de ese proyecto que nos parece súper interesante. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Por cerrada la cuenta. La presente sesión tiene como propósito dar inicio a la tramitación de los siguientes proyectos de reforma constitucional. Número 1, sobre retiro parcial de fondos previsionales, el que modifica la Carta Fundamental para permitir a los afiliados del sistema previsional el retiro anticipado y voluntario de parte de los fondos previsionales durante la vigencia de un estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, boletín 14.210. Letra B, modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales, anticipo de rentas vitalicias y un pago único a los jubilados del sistema antiguo en las condiciones que indica boletín 14.246. Letra C, modifica la Carta Fundamental para habilitar el retiro parcial de fondos previsionales de parte de los afiliados activos con los límites y en las condiciones que se indica boletín 14.287. Número 2, sobre retiro total de fondos previsionales. El proyecto que modifica la Carta Fundamental para permitir a los afiliados del sistema de pensiones regido por el Decreto Ley 3.500 de 1980 retirar la totalidad de sus fondos previsionales de capitalización individual bajo las circunstancias y cumpliendo los requisitos que indica.
Letra B, modificar la Carta Fundamental para permitir a los cotizantes y pensionados del sistema de pensiones regido por el Decreto Ley 3500 de 1980 el retiro total de sus fondos previsionales y el pago anticipado de rentas vitalicias en su caso, en las condiciones que indica. Letra C, modifica la Carta Fundamental en materia de propiedad de los fondos de pensión en el sistema de capitalización individual regulado por el Decreto Ley 3500 y autoriza el retiro total de fondos, boletín 14.307. Y letra D, modifica la Carta Fundamental para permitir el retiro de los fondos previsionales por parte de los pensionados y cotizantes en condiciones de pensionarse a las condiciones que indica, boletín 14.318. Hoy día se ha invitado al efecto a los autores de las diferentes mociones para que asistan en forma remota, vía Zoom o presencial, para efecto de respetar el aforo de la sala de la comisión. Y asimismo se ha invitado al ministro del Trabajo y Previsión Social, al ministro secretario general de la Presidencia y al señor subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, siendo el ministro del Trabajo el único que ha presentado una excusa señalando de que no va a poder asistir producto de que tenía otras materias en agenda y que iba a esperar la fusión o la posible fusión de los proyectos de ley para pronunciarse respecto al texto definitivo. Para comenzar la sesión quiero solamente establecer un tema metodológico que quiero proponer a la comisión. Antes de discutir, quiero establecer 2 semanas de audiencia, es decir, esta primera sesión donde se escucha lo emocionante y la próxima semana sesión de audiencia para iniciar la votación en general y la votación en particular la semana subsiguiente. Por ser una materia que ya hemos discutido en varias ocasiones, creo que no necesitamos dilatar mucho más este proceso de discusión, por lo mismo les planteo a la comisión de poder fijar estas 2 sesiones. No, sesiones legislativas, estoy hablando de semana legislativa, ¿ya? Es decir, para poder tener claridad, que en la última semana de agosto estaríamos votando, es decir, el miércoles 1 de septiembre, que corresponde a la mitad y mitad, va a ser la votación en general y particular en esa sesión. Y también les quiero proponer la fusión de todos los proyectos de ley que tenemos presentados, excepto el proyecto del boletín 14.318, por tratar de una situación especial y más permanente, en orden, ese proyecto en particular que lo va a presentar el diputado Marcelo Díaz más adelante, que busca entregar una solución a las personas que están a punto de jubilarse y cuya tasa de reemplazo es del orden del 30%, ¿ya? Porque este dice relación con una acción permanente, una reforma permanente, y no es transitoria, ¿ya? Por eso nada más, porque es la posibilidad de que de aquí en adelante a todas aquellas personas que estén a punto de jubilarse y cuya tasa de reemplazo sea inferior al 30% se le permita el retiro total de sus fondos, solamente por eso. Diputado Matías Walker. Yo quiero apoyar su idea. Siempre en estos proyectos hemos distinguido lo que son artículos y proyectos permanentes, lo que son proyectos transitorios, y yo creo que sería bueno tal vez fusionar los que proponen retiros del 10% con los que proponen retiros del 100%, con el proyecto del diputado de la UDI, Jorge Alessandri, que propone el retiro del 100% de los fondos provisionales, que también se puede ver aparte. O sea, de manera tal de fusionar aquellos proyectos que tienen similitud de contenido. Muchas gracias, diputado Walker. Diputada Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Yo creo que lo que planteaba el diputado Walker me parece absolutamente razonable. Además, ¿por qué? Por las implicancias que puede tener. Primero, por el objetivo, ¿no es cierto? Hay que diferenciarlos de ambos proyectos. Tienen objetivos, ideas matrices distintas, pero además por las consecuencias que tienen en el sistema previsional o en las pensiones de las personas. Entonces, yo creo que debería dividirse, ¿no es cierto? Y concuerdo absolutamente en eso con el diputado. Son proyectos con ideas matrices distintas y además con consecuencias distintas. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Sepúlveda, diputado Leonardo Soto y después la diputada Pamela Giles. Sí, bueno, se nos ha convocado para resolver si fusionamos los proyectos. Son 7 proyectos y yo creo que son fusionables los que tienen ideas matrices similares y los que no la tienen que resolverse por separado, lo que no significa que van a tener una tramitación distinta porque va a ser todo al mismo tiempo, pero las votaciones van a ser separadas, creo yo, fusionando, por ejemplo, los proyectos que tengan la idea de un retiro parcial de fondos previsionales, separado de los retiros totales,
Y, en tercer lugar, la propuesta de una solución más definitiva que plantea el proyecto de ley cuyo autor, entre otros, es el diputado Marcelo Díaz, que también es una idea que no es temporal, que resuelve un problema de manera definitiva. Son tres ideas distintas y yo creo que la fusión deberá ser en esos tres términos. Permite también separar los riesgos, porque cuando uno fusiona todo en el mismo saco, finalmente corre el riesgo total la decisión sobre uno de los aspectos, y eso es muy injusto para otros proyectos. Yo separaría los riesgos en distintas canastas. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Soto. Me pidió la palabra también la diputada Pamela Giles, después el diputado Marcelo Díaz. Diputado Díaz, en todo caso, se conversó al comienzo respecto al proyecto en particular suyo, por si acaso. Presidente, yo quisiera concordar con la propuesta que usted, en tanto presidente de la comisión, ha hecho y además corregir a algunos de mis colegas en el siguiente sentido. Los proyectos que se han presentado por el cuarto retiro y por el retiro del 100%, estoy refiriéndome al proyecto del diputado Jorge Alessandri, con quien me siento profundamente hermanada, y al proyecto que he presentado yo con otros diputados respecto al 100%, tienen exactamente la misma idea matriz, presidente, que los de cuarto retiro, ¿ya? De hecho, fui cuidadosa en el caso del proyecto que yo presenté, que es el proyecto 14.293, que tuviera justamente la idea matriz idéntica al del cuarto retiro, y no hay motivo alguno desde el punto de vista reglamentario para separarlo, salvo que el objetivo fuera no legislativo, sino que político, y que se intentara dilatar de alguna manera o demorar la posibilidad de que sea debatido en esta comisión y en este Parlamento un retiro total de fondos. Eso, por cierto, formará parte de la discusión, cuál es el tramo del retiro, y a mí me parece que lo que corresponde, además lo que corresponde reglamentaria y legislativamente, es que se fusionen ambos proyectos, al menos el proyecto que yo presenté de cuarto retiro con el proyecto que yo presenté de retiro del 100% y todos los derivados, salvo el del diputado Marcelo Díaz, que efectivamente tiene una característica especial y difiere efectivamente en este caso solamente en su idea matriz. Entonces, sintetizo diciendo que hago una petición formal, me sumo a la propuesta de la presidencia y hago una petición formal como autora de ambos proyectos, además en esa calidad, para la que me habilita el reglamento, de que se fusionen ambos proyectos. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Y se traten, por supuesto, que es lo más importante, se traten no paralelamente ni de ninguna forma que no sea en conjunto fusionados como corresponde, por tener justamente la misma idea matriz. Muchas gracias, diputada Giles. Me ha pedido la palabra el diputado Díaz, la diputada Cariola y el diputado Alessandri. Diputado Díaz. Muchas gracias, presidente. Estaba en la Comisión de Pesca Quintero, así que no pude llegar temprano, pero estoy al tanto de la propuesta que hizo, creo que es correcta, es decir, de separar el proyecto que hemos presentado junto a la diputada Fernández y a otros diputados más, porque son, si bien tienen que ver con los retiros, son de naturaleza distinta. El diputado Cosme Mellado creo que también es autor. Y entiendo que el diputado Soto lo que dice es lo que usted habría planteado, ¿no? Es decir, que sin perjuicio que estén separados, se tramiten simultáneamente, ¿ah? O sea, no es que uno se posterga en su tramitación. Así que agradecerle su disposición y la propuesta que ha hecho, y nosotros como autores del proyecto estamos contestes con el planteamiento que se ha hecho de ritmo y de separación. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputada Carol Cariola. Sí, presidente, yo quiero coincidir con la diputada Pamela Giles en la propuesta que ella ha planteado. Creo que efectivamente los retiros en relación a la idea matriz del retiro, más allá del porcentaje que se ha planteado del 100, del 10 o las distintas opciones, tienen una misma matriz. Por lo tanto, la fusión de los proyectos de ley del retiro del 100% y del 10% me parece que es necesario de manera conjunta. Yo quiero compartir ese punto y quería plantearlo también como un elemento para la forma en que vamos a hacer la fusión. Fusionar
todo el resto de los proyectos, excepto el del diputado Díaz, que comparto básicamente por la situación transitoria versus la definición de política permanente, a pesar de que creo que hay algunos elementos de su propuesta que como política permanente podrían ser incorporadas incluso como indicaciones a la propuesta de los proyectos de retiro del 10% o del 100%. Insisto, presidente, creo que es fundamental que no pongamos 3 discusiones separadas sobre la mesa. Creo que acá hay 2 discusiones, una que es transitoria, una que es permanente, y creo que en relación a la transitoria debiéramos tratar de buscar, y quiero plantearlo también a esta mesa, una indicación que de alguna manera sustitutiva, que de manera conjunta nos permita llegar a la mejor síntesis de las propuestas que aquí se están planteando. Porque creo que tratar esta discusión en 2 focos aislados, como que es uno o el otro y como que no fueran complementarios, cuando se podrían buscar mecanismos de complementariedad precisamente en algunos de los elementos de la idea que plantea el diputado Díaz, me parece que sería la salida más sana para tener una mejor legislación y que además sea coherente. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Carol Cariola. Diputado Jorge Alessandri. Gracias, presidente, por la disponibilidad, por haber puesto estos proyectos en tabla, por la propuesta también de agrupar. Quizás la Secretaría nos podría hacer llegar después de la comisión una propuesta de cómo ir agrupando los proyectos. Para efectos de recibir expertos, de recibir opiniones, obviamente hay que hacerlo todo junto porque el tema es igual. Y si bien la idea matriz puede ser parecida, uno no puede terminar aprobando los dos, porque si saca el 10, no saca el 100, y si saca el 100, no saca el 10. Por lo tanto, hacer claro, nadie podría sacar el 110, como bien me hace el cálculo el ingeniero Fuensalida. Entonces, veamos cómo hacerlo de la mejor manera, veamos cómo también calmar a la ciudadanía que ve con preocupación los 3 proyectos de la senadora Proboste para nacionalizar los fondos de pensiones y ve distintas propuestas. Algunos periodistas la han llamado ley antigarrotazo a mi propuesta. Básicamente que es malo sacarlo, pero antes de que te lo quiten los políticos, mejor guardarlo o sacarlo o tenerlo a buen resguardo. Por lo tanto, le agradezco, presidente, nuevamente. Veamos la mejor forma de tramitarlo con celeridad, de escuchar a los expertos, de escuchar a los expertos, y lo repito, para que no nos pase lo que nos pasó con las rentas vitalicias, y podamos darle tranquilidad, darle dignidad, darle justicia a la ciudadanía. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Me ha pedido la palabra primero el diputado Ibáñez, después el diputado Walker y después el diputado Zafirio. Gracias, presidente. Sí, a ver, yo coincido que aquí hay, claro, al menos 3 dimensiones de un mismo problema. Y respecto a los 2 primeros, que tiene que ver con el retiro total, el retiro del 10%, finalmente la idea matriz es la misma y solamente se discute el volumen de monto a sacar, pero bajo el mismo principio. Y justamente para tranquilidad del ciudadano Alessandri, claro, que solo gastó 200 millones de pesos en su campaña, pero un ciudadano común y corriente, que no es político, podríamos contemplar todos los debates en una misma discusión, incluso la propuesta del diputado Díaz. Creo que en algún momento vamos a tener que incorporar este paquete completo, porque necesitamos llegar a sala y votar y tener ciertas mayorías para votar. Porque si no, vamos a terminar fraccionando y no se va a aprobar nada en la medida en que se quiera aprobar o desaprobar para cualquiera de las 2, digamos, direcciones. Entonces creo que es importante que podamos al menos estar conscientes de que este problema va a existir, de que el 1 de septiembre vamos a tener justamente muchas indicaciones y propuestas dando vuelta y que es necesario que tener un solo paquete para aprobar en la sala presidente. Muchas gracias, diputado Ibáñez. Yo solamente voy a pedir que a los amigos de la prensa, porque estamos sobre el aforo, puedan salir de la sala, o si no nos van a aplicar algún tipo de sanción. Son 10. Sí, el artículo 318, así que le pediría a los amigos de la prensa. Sí, son un poco más. Y obviamente los asesores que están presentes también que puedan mirar desde... ¿Ya? Sí. Le mandamos el link. Ya. Sí. Vamos a esperar a que puedan salir y tomar la... Ya. Sí.
Ya. Diputado Walker, tiene usted la palabra. No, muchas gracias, presidente. Forma muy breve porque fue aludida mi candidata presidencial, la presidenta del Senado, Yanna Proboste. Solamente una rectificación de hecho al diputado Jorge Alessandri. Lo que ha propuesto la presidenta del Senado no es expropiar los fondos de los trabajadores, por el contrario, es respetar el 10% que es de propiedad de los trabajadores, pero no obligar a los trabajadores, como lo quiere seguir haciendo el diputado Alessandri, a que sus ahorros provisionales sean administrados por una AFP. Nosotros creemos en la libertad, presidente, entonces creemos que son los afiliados los que tienen que elegir quién administra sus ahorros provisionales, que no estén forzados a que sean administrados por una AFP. Puede ser una entidad estatal, puede ser una cooperativa sin fines de lucro, como lo incorporamos en el proyecto que fue despachado al Senado en enero del año 2020. Y lo que sí propuso la presidenta del Senado, que es un asunto que podemos discutir, espero, es que los recursos que son de todos los chilenos se puedan invertir en Chile. Imagínese, presidente, cuánto podríamos apoyar a las pymes, a las empresas de tecnología, si esos recursos se invirtieran en Chile. Así que solamente esa rectificación, de hecho, a el diputado, el candidato que propuso el IFE de 65.000 pesos. Yo voy a pedir que centremos la discusión en el debate que nos tiene hoy día, que no corresponde este debate, diputado Walker, y lo mismo al diputado Alessandri, para que no entremos en un debate que, insisto, que es en definitiva la materia que hoy día nos convoca. La idea es que podamos escuchar a los mocionantes para tomar la mejor decisión posible en la comisión. Diputado René Zafirio me solicitó la palabra. Diputado René Zafirio, tiene usted la palabra. Saludar a todos los y las diputadas y diputados y a los funcionarios de la Secretaría. Presidente, yo tengo la impresión que desde el punto de vista de las facilidades que se puede otorgar para la discusión legislativa, tanto en la comisión como en la sala, es preferible que fusionemos la totalidad de los proyectos que dicen relación con retiros, sea del 10 o del 100. Digo esto porque en ambos casos los retiros tienen, no podría ser de otra forma, el carácter voluntario, no se le está imponiendo una obligación al cotizante de retirar el 10 o el 100. Siempre van a tener la libertad de resolverlo de acuerdo con sus necesidades. En consecuencia, no creo que sea una buena técnica el separarlos en grupos, porque va a dificultar mucho más el debate. Yo tengo la impresión, insisto, y quiero proponerlo formalmente a la comisión, que pidamos la autorización a la sala, si es que no se ha hecho ya, para fusionar la totalidad de los proyectos de retiro, sean estos, insisto, del 10 o del 100%. Cada uno tiene una lógica propia y se votarán en su mérito. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio, que fue esta con la cual comencé la intervención, que la vamos a definir después de escuchar a cada uno de los mocionantes. Vamos a partir entonces con el proyecto del boletín 14.210, cuya patrocinante es la diputada Pamela Giles. Diputada Pamela Giles. Se refiere, presidente, por favor, al boletín 14.210 o al boletín 14.293. 14.210, que trata sobre el retiro parcial de fondos provisionales. Gracias, presidente. Yo quisiera sugerirle, si usted tiene a bien, presidente, que el informe respecto de este proyecto pudiera darlo el diputado Félix González, que es autor también de este proyecto. Absolutamente, diputada Pamela Giles. Diputado Félix González, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Este proyecto es similar a los primeros 3 retiros que también patrocinamos junto a la diputada Pamela Giles, y apunta a poder darle una posibilidad a las personas de poder solventar
los gastos que tienen en una situación de crisis económica y de crisis también sanitaria. A través de la incorporación de una disposición transitoria que propone regular este derecho al retiro en los términos señalados en la Ley 21.295, que podríamos denominar el segundo retiro o segundo retiro Piñera, que se aprobó en paralelo a la iniciativa parlamentaria que se llevó al Tribunal Constitucional, que lo declaró inconstitucional. Sus características son que permite el retiro del 10% con un mínimo de 35 UFs y un máximo de 150 UFs si los fondos fueran inferiores a 35 UFs, se permite retirar la totalidad. Están impedidos de solicitar el retiro a que se refiere el artículo 1 de la presente ley las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución Política, incluidos nosotros. Se reconoce el derecho de retención, embargabilidad y subrogación para el pago de deudas alimentarias del afiliado y regula su procedimiento. O sea, se pueden retener si el afiliado es deudor de pensión de alimentos y si no lo quisiera retirar, bueno, se subroga en la parte demandante, o sea, infinitamente son las madres que pudieran también retirarlo. Los fondos retirados serán considerados un ingreso no constitutivo de renta para aquellas personas cuya renta imponible el año corresponde al retiro no sobrepase las 30 unidades tributarias anuales, de acuerdo con el artículo 52 y siguiente de la Ley sobre Impuesto a la Renta. El plazo para el retiro es de 1 año. Se entregan los fondos en 2 cuotas, iguales. 10 días hábiles de presentar la solicitud y el otro 50%, 10 días hábiles a contar del desembolso anterior. El retiro no afecta la caracterización socioeconómica que el Estado realice de los afiliados o sus hogares para efecto de la postulación y eventual asignación de subsidios o beneficios sociales de cualquier tipo. Es compatible con los otros retiros y ayudas económicas. O sea, en el fondo son las mismas condiciones que tuvieron en este caso en particular el segundo retiro, que además, claro, no constituye impuesto y una cosa importante también, además de no constituir impuesto, no pudieran las AFP cobrar comisiones comisiones administrativas por el retiro. Eso, presidente. Muchas gracias, diputado González. Para presentar el proyecto 14.246, que es de autoría del diputado Bianchi y otros. Diputado Bianchi, ¿no está presente? ¿Sí? Diputada Pamela Giles. Sí, disculpe la interrupción, pero es importante para mí decir que nos acompañaba, yo no me había dado cuenta que nos acompañaba la diputada Jenny Álvarez, que estaba a mi espalda, que también es autora de los proyectos que he presentado. Se va a ir ella, por eso Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Respecto al proyecto, entonces, 14.246, no está presente el diputado Bianchi para que pueda presentar su idea de proyecto. Señor secretario, ¿podría dar lectura por lo menos la idea matrices de este proyecto? Presidente, en cuanto al proyecto cuya autoría es del diputado señor Karim Bianchi, modifica la Carta Fundamental para establecer y regular un mecanismo excepcional de retiro de fondos previsionales, anticipo de rentas vitalicias y un pago único a los jubilados del sistema antiguo en las condiciones que indica. Bien, no se preocupe. Entonces lo que hace es agregar una nueva disposición quincuagésima. ¿Se escucha más fuerte ahora? ¿Un poquito mejor? ¿No? ¿No se escucha bien? A ver, vamos. Agrega entonces una disposición 51ª para mitigar los efectos económicos derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, decretado a causa del COVID-19. Se autoriza, como en los anteriores proyectos, a que las personas que tienen sus cotizaciones previsionales en el sistema de administradora de fondos de pensiones pueden retirar un porcentaje de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual, adelantar el pago de su renta en el caso de las vitalicias o recibir un bono según a continuación se prescribe en el caso de las personas que están en el antiguo sistema de previsión social.
A las personas que están en el sistema de previsión social regido por el Decreto Ley 3500 de 1980, se autoriza a realizar un nuevo y cuarto retiro, cuyo monto máximo, mínimo, el procedimiento y todo lo demás se regirá por los retiros anteriores, ¿no? El ejercicio del derecho al retiro consagrado en las leyes 21.248, 21.295, 21.330 no hará caducar esta posibilidad de retirar. Por su parte, los pensionados de renta vitalicia, establece esta propuesta, podrán adelantar el pago de sus rentas hasta por el monto equivalente al 10% de los fondos originalmente traspasados desde sus cuentas a la respectiva compañía de seguro, estableciéndose cuyo un monto máximo por adelantado, de pago adelantado de 150 unidades de fomento. El monto del adelanto solicitado se pagará descontándose a prorrata de las rentas que resten por pagar al asegurado vitalicio. El procedimiento de solicitud, la exención de todo tipo de gravámenes, impuestos y demás regulaciones pertinentes se mantienen también en esta propuesta como en los casos anteriores. También se mantiene el procedimiento para exigir el pago de deudas originadas por obligaciones alimentarias. Todos los afiliados al sistema antiguo de pensiones, por su parte, que es la última parte, tendrán derecho a recibir un bono no constitutivo de renta de 500.000 pesos en un plazo de 15 días luego publicada la ley. Eso sería, señor presidente. Ya. Acaban de explicar su proyecto, diputado Bianchi. A no ser que quiera usted señalar algo general, en lo particular ya dio la explicación el señor secretario. Diputado Bianchi, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en lo medular se trata no solamente de incorporar el retiro del 10%, sino que buscar la justicia y la universalidad también para quienes, y por eso incorporamos a las personas de renta vitalicia, en la misma modalidad que creo yo no debiese ser discriminado nuevamente este grupo de pensionados. Por lo tanto, la idea es repetir el mismo proyecto, pero obviamente que sin las condiciones que luego se dieron en el Senado y que hoy día también nos estuvo debatiendo el día de ayer ese proyecto para que no sea un cobro de por vida, sino que un proyecto más simple que apunte a apoyar a ambos sectores, a ambos grupos de pensionados. El 118. Muchas gracias, diputado Bianchi. El proyecto del boletín 14.287, que modifica la Carta Fundamental para habilitar el retiro parcial de fondos provisionales por parte de los afiliados activos con los límites y las condiciones que indica, del diputado Durán. Diputado Durán no está presente. Ahí está presente. Diputado Jorge Durán, tiene usted la palabra. Diputado Durán. Gracias, presidente. ¿Aló, presidente? Si se escucha bien, diputado. Solicito si puedo hablar al final, señor presidente. Ya, diputado Durán, estamos interviniendo, haciendo la presentación de los proyectos, y este es el último proyecto de los retiros parciales, por eso le tocaba... Bueno, señor presidente, solicitar que se tenga bien fusionar estos proyectos y pueda seguir la discusión de este proyecto. Muchas gracias, señor presidente. Diputado Fuenzalida, sobre el punto. No, que quería aprovechar que está el diputado Durán porque lo escuché hoy día en el matinal diciendo que no era el minuto para proceder a cuarto retiro. Entonces, yo no sé si va a mantener el proyecto que estamos votando o lo va a retirar, de acuerdo a la información que yo lo vi en el matinal. Entonces, me gustaría preguntarle, ya que está presente, si mantiene el proyecto o lo retira. O sea, si está... al diputado Durán, si está de acuerdo con lo que piensa o no. Eso es mi duda. Sí. Por favor, les pido orden, diputado. El diputado Durán es libre y tiene las facultades para seguir adelante con la tramitación del proyecto y obviamente retirarlo si es que él quisiera. Diputado Durán, lo que estamos pidiendo es la presentación de todos los proyectos por parte de los mocionantes, la decisión de la fusión. Este presidente ya hizo una propuesta al inicio de la sesión y tuvimos un largo debate respecto al tema. Entonces, no sé si usted quiere plantear cuáles son los fundamentos de su proyecto o bien continuamos con la tramitación. Gracias, señor presidente.
Mire, la verdad que encuentro bastante insidiosas las palabras del diputado Fuenzalida. Yo planteé que en estos momentos, en la coyuntura nacional del país, no están las condiciones para aprobarse, pero sin embargo, yo creo que en la discusión de estos proyectos tan relevantes para el futuro del país. Por eso, señor presidente, yo creo que es necesario que la discusión se dé, que se presenten argumentos independientes, llegado el minuto, como vote cada señor o señora parlamentario. Muchas gracias, diputado Durán. Pasamos entonces a los retiros total de fondos previsionales y vamos a comenzar con el boletín 14.293, cuya patrocinante principal es la diputada Pamela Giles. Diputada Pamela Giles, tiene usted la palabra. Gracias, presidente. Este proyecto, presidente, se trata de que la gente quiere su plata y el Parlamento tiene la obligación de entregarle su plata para enfrentar esta crisis. Es un proyecto de reforma constitucional transitoria que tiene como objetivo justamente mitigar los efectos sociales derivados del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, permitiendo a los afiliados del sistema privado de pensiones, regido por el Decreto Ley 3.500, realizar un retiro de hasta el 100% de los fondos acumulados en su cuenta de capitalización individual de cotización obligatoria. Las características de este proyecto las voy a resumir muy brevemente, entre otras cosas porque estoy ansiosa de escuchar a mi hermano en estos retiros, que es el diputado de la UDI, señor Jorge Alessandri, mi principal aliado para estos efectos. Entonces, voy a caracterizar el proyecto de reforma constitucional de retiro del 100% de la siguiente manera. Permite retirar el 100% de los fondos sin hacer referencia a un monto mínimo y con un tope máximo de 1.350 UFs. Las cuentas con un saldo superior a eso pueden retirar solo hasta esa cantidad. No paga impuestos. Se podrá retener, embargar y subrogar para el pago de deudas alimenticias que tenga el afiliado. El plazo de entrega de este 100% de la totalidad de los fondos hasta ese tope es de 15 días hábiles. Imagínense, las AFP, una vez aprobado este proyecto, una vez que se les hace la petición de parte de los afiliados, tienen 15 días para entregar esos fondos que son de propiedad privada de esas personas, a sus propietarios. Esos 15 días contados desde la presentación de la solicitud ante la respectiva AFP. Estarán impedidos de solicitar, y aquí, señor presidente, una mala noticia para todos los que me acompañan, estarán impedidos de solicitar el retiro del 100% de sus fondos previsionales las personas cuyas rentas o remuneraciones se regulen de conformidad a lo dispuesto en el artículo 38 bis de la Constitución, con excepción de los trabajadores honorarios, es decir, en definitiva, todos los cargos, los altos cargos públicos, ¿cierto?, estarán, por cierto, impedidos por el conflicto de interés, entre otras cosas que significaría legislar esto en la medida que uno sería un beneficiario, ¿ya? Contempla la posibilidad de aumentar en un punto porcentual la cotización obligatoria de forma voluntaria y de recibir un aporte fiscal a la cuenta individual por cada año en que se postergue la pensión. Es decir, esto, cierto, como han sido todos los retiros anteriores, es optativo. Nadie está obligado a sacar el 100%. Solamente aquellas personas que lo necesitan y que quieren hacer efectiva su propiedad privada respecto de sus propios ahorros previsionales, lo sacarán, y los que no quieren no lo sacarán. Y entonces se contempla esta posibilidad de aumentar en un punto porcentual la cotización obligatoria de forma voluntaria y de recibir un aporte fiscal a la cuenta individual por cada año en que se postergue la pensión. Buenamente, entonces, aquí hay un incentivo para alguien que no tuviera la necesidad de hacer ese retiro. El procedimiento, en todo lo que no se opongan, se ajustará a lo prescrito en la disposición 39ª del primer retiro, esa es la referencia, plazo de 365 días para solicitarlo desde publicada esta reforma,
que esperamos que sea votada favorablemente por una mayoría de por lo menos 120 diputados en la Cámara una vez que pase a la sala. Eso es, presidente, salvo insistir en que es necesario, presidente, y se lo digo con el mayor respeto a todos mis colegas, escuchar a la ciudadanía que está observando lo que hacen los parlamentarios, que está observando lo que hacen los candidatos presidenciales y que quieren algo tan simple como tener el derecho de propiedad privada de sus fondos en medio de una crisis, cuando además se avecina una nueva ola de profundización de la pandemia, que está calculada por todos los expertos, incluso por el propio Ministerio de Salud, según entiendo, para el mes de septiembre. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Pamela Giles. Le corresponde el turno para explicar el boletín 14.301, que modifica la Carta Fundamental para permitir el retiro total de sus fondos provisionales y el pago anticipado de las rentas vitalicias, al diputado Jorge Durán. Diputado Durán, este proyecto de retiro total de fondos, ¿podría explicar a la comisión en qué consiste? Si es que no lo va a retirar. Gracias, señor presidente. El proyecto del retiro del 100% sin letras chicas, sin tope, sin dejar parte de estos recursos de capitalización individual en estas administradoras de fondos, consiste en una reforma que permite el retiro total de los fondos provisionales, objeto del proyecto, de forma constitucional, reforma reconstitucional que permite a los cotizantes pensionados del nuevo sistema de pensiones puedan retirar hasta el total de sus fondos, que los pensionados por renta vitalicia, adelantar el pago hasta el total de sus fondos, contenido en cualquier persona podrá retirar 100% de sus ahorros de su AFP. Este proyecto no contempla ningún tope. Además, contempla la posibilidad que los pensionados por renta vitalicia se puedan adelantar el pago de sus rentas, se considerarán extraordinariamente intangibles para todo efecto legal y no serán objeto de retención, descuento, compensación legal, contractual, embargo, cualquier forma de afectación judicial o administrativa. No podrá rebajarse el monto ya decretado de la compensación económica a juicio de divorcio, sin perjuicio del derecho de subrogación legal, de alimentos o de representante de la retención, suspensión, embargabilidad por deudas originadas por obligaciones alimentarias. Se podrá pedir que un deudor de pensiones, de alimentos, pague sus obligaciones haciendo uso de dicho monto. Los afiliados podrán solicitar dicha reforma constitucional. El retiro se podrá hacer independiente de la vigencia del estado de catástrofe decretada por la pandemia. Los dineros se podrán pedir de forma digital, telefónica o presencial, mediante un sistema que disponga las AFP. Si el afiliado traspasa sus fondos a una cuenta 2, estos no deberán tener comisión de administración o seguro. Si se pide que los dineros de cuentas bancarias o instituciones financieras o cajas de compensación tampoco deberán sufrir costos por mantención. Idea fuerza del proyecto, señor presidente. En consideración al derecho de propiedad que tienen los afiliados respecto de sus ahorros previsionales y teniendo presente que este dinero eventualmente podría ser expropiado o nacionalizado en virtud de iniciativas que se han enunciado, es de todo relevante y pertinente que la ciudadanía pueda efectuar el retiro total de los ahorros con sus ya que son suyos y de nadie más. Esta propuesta contempla el retiro total de los fondos previsionales para todo e igual, sin letras chicas, sin trampas. Se debe evitar el robo del siglo, que está planificado por un sector político. No podemos dejar afuera a los pensionados por renta vitalicia, el ahorro de los chilenos, de trabajadores, que pueda caer en las manos de políticos que buscan expropiar esos dineros. Vale preguntarse, ¿por qué algunos personajes de izquierda quieren
no quieren el retiro total de los fondos. ¿Qué es lo que oculta? ¿Por qué buscan dejar parte de estos recursos en esta administradora supuestamente tan nefasta para los fondos de ahorro previsional? Mi propuesta apunta a un retiro realmente total de los fondos, un retiro total, no de mero discurso. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Durán, por su presentación. Le entregamos la palabra al diputado Jorge Alessandri para presentar el boletín 14.307. Diputado Alessandri, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Gracias al diputado Durán y a los que nos han antecedido en la palabra. Primero, no está en la sala, pero Matías Walker, solamente corregirlo, el diputado Matías Walker hacía alusión. ¿Y por qué hago la corrección, presidente? No para entrar en un debate político, sino para darle contexto a la explicación que viene de manera posterior. ¿Por qué presentamos este proyecto del retiro del 100%? Evidentemente porque hay un riesgo real de que se nacionalicen, expropien, declaren de interés nacional o los 20 sinónimos que van a usar nuestros colegas políticos. Yo también soy uno, como bien me recordaba el diputado Ibáñez, y a mucha honra. Y el proyecto, voy a leerle solamente el enunciado de uno de los proyectos de la senadora Proboste que está ingresado en el Senado. Cualquier televidente o ciudadano puede meterse a senado.cl y revisarlo ahí. De esta sesión es que conozcamos los proyectos de ley de cuarto retiro. Por eso. No otros proyectos que están tramitándose en el Senado. Y creo que utilizaríamos bien nuestro tiempo si escucháramos al diputado Alessandri hablar sobre su proyecto. Sí, diputado Soto, entiendo que es el entorno y está dentro de la idea, de acuerdo a lo que leí, está también hace referencia al proyecto. Pero por favor, diputado Alessandri, no entremos en este debate, entremos en la materia, por favor. Tiene vasta experiencia parlamentaria el diputado Soto, pero efectivamente, como usted dice, presidente, es para describir lo que llamamos las ideas matrices, el contexto, el porqué, en qué Chile se presentan estos proyectos. Y recordarle a la ciudadanía también que todos estos proyectos se han presentado antes de que fuera extendido el IFE. Pero vamos al punto. En el proyecto, uno de los proyectos que firma doña Yasna Proboste con el senador Navarro, entre otros conspicuos parlamentarios, dice: todas las contribuciones a las que se refieren los artículos de este capítulo deberán ser enteradas en el Instituto de Seguridad Social de Chile, único organismo público de previsión encargado de manera exclusiva y excluyente de recaudar, cobrar y administrar las contribuciones aportadas al Fondo de Pensiones Solidarias. O sea, básicamente se elimina la administración privada, tú estás obligado a entregarle tu dinero a un instituto de seguridad social que va a estar conformado por un consejo de gabinete, podríamos llamarlo, y esos caballeros nominados por el presidente o presidenta de turno van a decidir dónde se invierte tu dinero. Y lo ha ilustrado de manera muy transparente la senadora Proboste cuando dice en una radio: vamos a invertirlo en Chile, para apoyar a Chile, en cosas emblemáticas de Chile. Y el periodista le dice: ¿como cuál? ¿Como el transporte? Efectivamente, como el transporte. O sea, que los chilenos vayan sabiendo que su plata va a financiar el Transantiago, porque necesitamos impulsar la industria chilena. Y si usted tenía 30 o 40 millones, después de 2 años invertidos en la política pública, y escuchen esto, porque duele, en la política pública más deficitaria de la historia de Chile. Si usted tenía 30 o 40 millones, inviértalo en Transantiago, al año siguiente tiene 9 millones y al año siguiente 0. Entonces, contextualizando, ¿por qué presentamos este proyecto que algunos han llamado ley antigarrotazo? Justamente para que no ocurra aquello. Porque si el peor escenario era que todos los chilenos tuvieran que sacar la plata en tiempos de pandemia, de pobreza y de desempleo y rascarse con sus propias uñas, cuando la senadora Proboste presenta un proyecto para nacionalizar, aparece un peor escenario, que es que un político, que es que la burocracia del Estado se apropie de tu dinero y te entreguen lo que ellos llaman una cuenta nocional,
básicamente que es un papelito con tu saldo para que tú tengas una noción de lo que aportaste. Yo más que una noción, prefiero tener mi saldo contante y sonante. Entrando ya al fondo del proyecto, y antes una pequeña aclaración, la diputada Giles hablaba de hermandad. Quizás si uno tuviera que hacerle un test de filiación a estos proyectos, uno tendría que reconocer que efectivamente cuando en el peor momento de la pandemia no llegaban las ayudas del gobierno, la madre del 10% es Pamela Giles, y eso es irrefutable, incuestionable, y ahí hay una maternidad clara. Si hablamos del 100% ya es distinta la situación. Cuando hablamos del 100%, cuando aparecen los proyectos de la senadora Proboste, cuando aparece en el programa en un principio del candidato Jadwe, después lo corrigen, cuando aparecen algunos indicios en el programa del candidato Boric, también después se corrigen, hay una propuesta de retiro del 100%. ¿Y qué dice nuestro proyecto? Primero, igual que todos los otros, evidentemente es opcional. Nadie va a estar obligado a sacar el 100%. ¿Y qué proponemos nosotros? Aparte de su opcionalidad, primero, la existencia de una ventana. En cualquier momento que este Congreso Nacional apruebe en primer trámite al menos un proyecto que pretende nacionalizar, expropiar, declarar de interés nacional, o los 20 sinónimos que al final significan, perdonando la expresión, presidente, pero que se ha hecho muy popular, topón para adentro, ¿cierto? En primer trámite aprobado eso, las personas tienen 120 días para retirar su plata. Y sabemos que esto produciría una debacle en la economía de Chile. En esos 15 días que le da el proyecto de la diputada Giles, que se salgan a liquidar 200.000 millones de dólares, evidentemente produce una debacle. Nosotros damos una opción a los contribuyentes, a los cotizantes. Esa opción es que puedan mover el dinero a una cuenta más segura. Igual que cuando uno se sube al metro, en la región metropolitana o en la quinta que tienen metro, y uno cambia la billetera del bolsillo de atrás al bolsillo de adelante para mayor seguridad, para que no se lo quiten, para que no se lo roben, que las personas puedan elegir, pero mucho más allá de las 5 o 6 AFP. Mi proyecto mandata a la CMF a hacer un listado amplio. Estoy pensando en 100 instituciones, en 200, fuera de Chile, dentro de Chile, en Sudamérica, fuera de Sudamérica. O sea, si el proyecto Proboste lo quiere limitar a usted a invertir en el Transantiago, el mío todo lo contrario, quiere darle 200 opciones. Pero lo más importante, que si usted le invierte en un fondo en Argentina, para los que son admiradores de ese sistema económico y político, en Brasil para otros, en Australia, en Estados Unidos, que mantenga el cascabel la protección de inembargable, inexpropiable. Y que si usted lo transfiere a otro instrumento de ahorro, primero no produce la debacle de la economía. Hemos visto varias personas explicando por qué en Chile los créditos hipotecarios valen el doble que hace un año. ¿Por qué el mes pasado tuvimos 0,8% de inflación, la cifra más alta en muchos años? Y efectivamente el retiro 1, 2 y 3, la acumulación de esos 3 han tenido impacto en cosas que tocan a las personas como los hipotecarios, como la inflación, como lo que sube la canasta básica. Este proyecto pretende que usted lo puede sacar, sí, lo puede sacar. Lo puede gastar en deuda, en sobrevivir, también lo puede hacer. Pero si usted decide invertirlo, si usted decide moverlo a un bolsillo más seguro, si usted decide transferirlo de su AFP a un fondo mutuo, a un fondo de inversión, a una APB, a una cuenta 2, en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, usted va a tener una bonificación del Estado. No solo no va a pagar impuestos, sino que el Estado le va a reconocer que usted ha mantenido eso como ahorro. Porque sea quien sea el próximo presidente de la República, si dejamos esas 6 millones de personas que quedan hoy día con plata en sus fondos individuales, con 0 pesos de saldo, eso va a ser una mochila, una carga miles de veces más grande que el CAE, miles de veces más grande que cualquier deuda que haya tenido que enfrentar el Estado. Por lo tanto, decirle a la gente, si usted le cree a Yarna Proboste cuando explica a los candidatos que van a competir, o a Jadwe que ya no va a competir, o a Boric, cuando se desdicen y explican, si a usted eso lo deja con tranquilidad de estómago y le permite dormir bien, deje su plata adentro. Lo que le está diciendo este diputado con esta reforma constitucional es que si usted no cree en las explicaciones de los señores parlamentarios,
tenga esta opción de mover los dineros a un bolsillo más seguro, que se mantengan como inembargables, inexpropiables y que se mantengan como ahorro. Porque nuestro país está parado sobre ese colchón de ahorro que son los 200.000 millones de dólares que hay en los fondos de pensiones. La diputada Giles en su proyecto dice que saquen todos los que tengan menos de 40 millones. ¿Qué significa eso? Que de 6 millones de personas con plata pasamos a 1,5 millones, pero que de 200.000 millones de dólares en ahorros pasamos a 100.000. Sigue quedando un botín tremendo para el día que llegue el garrotazo para financiar un sistema de reparto, para financiar repartición de bonos, para financiar obras públicas o para financiar quizás una campaña política. Por lo tanto, le estamos dando la opción a las personas de cuidar sus ahorros, le estamos dando la opción de cuidarlos en más de 100 posibilidades dentro o fuera del país y le estamos diciendo a aquellas personas que pensaban que con estos ahorros de los chilenos iban a poder financiar un ideario político, que hoy día hay una mala noticia, porque hay un proyecto de reforma constitucional en tramitación, que la gente le ha llamado ley antigarrotazo, que va a evitar que ustedes usen ahorros de cada trabajador para sus proyectos personales, de su ideario y sus proyectos políticos. Eso, en resumen, presidente, es lo que plantea el proyecto. Beneficios al que ahorra, posibilidad de sacarlo al que lo desee sacar, pero entendiendo siempre que es un pilar fundamental. Y por supuesto que el gran mea culpa que deberá hacer todo el espectro político es que en 2 años, o más bien en 15 años, no hemos pedido hacer una reforma previsional de fondo que comprenda que la cotización del 10% no basta, que comprenda que debe haber un pilar solidario por parte del Estado, que comprenda que el empleador tiene que también contribuir y que comprenda que no hay dignidad en la vejez con las pensiones que actualmente existen en nuestro país. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. Me ha pedido la palabra el diputado Calisto, que está en reemplazo del diputado Walker y la diputada Pamela Giles, y después le vamos a dar la palabra al diputado Marcelo Díaz, quien es uno de los autores del último proyecto que vamos a tratar en esta comisión. La palabra la tiene el diputado Calisto, después le voy a dar la palabra a la diputada Giles. Presidente, mire, muy puntual. Yo solamente quiero, a propósito de lo que ha señalado el diputado Alessandri, que está presidencializando esta discusión de este proyecto, y en honor a la verdad hay que señalar con claridad que Yasna Proboste ha señalado de manera clara y pública que los fondos de pensiones serán siempre de los trabajadores y la ciudadanía va a poder optar si se queda en un modelo de capitalización individual o va hacia un sistema público, universal, solidario y que genere empleo para Chile. Yo quiero pedirle al diputado Alessandri, que ya da por hecho que Yasna Proboste va a ser la futura presidenta de Chile, que cuando él sea diputado, en el próximo periodo, pueda hacer la sugerencia a la propuesta que va a enviar el Ejecutivo del gobierno de la presidenta Proboste, que claramente en ningún caso busca estatizar los fondos de pensión. Entonces yo quiero, presidente, que cuidemos el diálogo en esta comisión, tomando en cuenta de que no es el lugar para generar una crisis y generar miedo en la gente y en los chilenos que hoy día nos están viendo en esta sesión. Muchas gracias, diputado Calixto. Diputada Pamela Giles. Presidente, primero le pido disculpas porque insistí en interrumpir, cosa que a usted le consta y a la comisión completa también, que no hago nunca, pero se debía a mi derecho reglamentario a contestar de inmediato, puesto que he sido aludida. Por cierto, presidente, como conozco nuestras atribuciones, nuestros deberes, no voy a entrar a discutir aquellas referencias que ha hecho el diputado Alessandri respecto, por ejemplo, del guarismo de mi propuesta, porque eso lo tendremos que discutir en el momento que estemos en el debate en particular. Y, por supuesto, tanto el diputado Alessandri como yo, como cualquiera de los miembros de la comisión, tenemos, como es obvio, la posibilidad de presentar una indicación cambiando ese guarismo, por ejemplo, y convirtiéndolo en un proyecto sin tope, como es evidente. Y tampoco voy a entrar en la obsesión manifiesta que tiene no solo el diputado Alessandri, sino que también parece que el diputado Walker y el diputado Calixto,
con la senadora Proboste, que está aquí tremendamente presente en circunstancias que nada tiene que ver con los proyectos que estamos comentando. Sí quisiera comentar la referencia que se ha hecho a mí personalmente por el diputado Alessandri, y simplemente decir que yo soy una anciana provecta, una mujer mayor, tímida además, a la que no le gusta entrar en debates en ese nivel quizás más personal, pero quiero decirle por su intermedio, presidente, al diputado Alessandri, que aunque él parece que preferiría que yo fuera una madre, prefiero ser su hermana para estos efectos. Y además decirle por su intermedio, presidente, que si soy experta en algo es en hombres chúcaros, ¿ya? Y me gustan los hombres chúcaros, particularmente, señor presidente, cuando ese hombre chúcaro se ve en la obligación de ser mi aliado y votar a favor del retiro del 100% producto de su propia propuesta. Pero no solo eso, presidente, sino que además de enfrentar valerosamente a su propio candidato presidencial, el señor Sichel, que con mecanismos que recuerdan a los de la CNI, intenta disciplinar a sus parlamentarios, y este hombre chúcaro, presidente, se enfrenta a él y va a votar a favor del retiro del 100%, y además va a conseguir los votos de la derecha para que podamos aprobarlo, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Giles. Yo solicito a los señores parlamentarios mantener el marco de respeto que en esta comisión corresponde y evitar este diálogo cruzado entre parlamentarios. Quiero darle la palabra al diputado Marcelo Díaz para que presente el proyecto del boletín 14.318. Diputado Marcelo Díaz, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidente. Mire, me permite un comentario a propósito de la discusión antes de entrar en el detalle del proyecto, pero es muy breve. La derecha se ha dedicado durante muchos años, a emporcar la función pública. Y yo creo que no es consciente de que fue ese mismo camino que siguió la que lo relegó a un rincón de la historia en un momento tan trascendente como el que estamos viviendo. Y yo creo que seguir por el mismo camino solo va a profundizar esa marginalidad en la que ha caído la derecha hoy día. Y que lo que trata de hacer ahora es convertir cada espacio que el país se da en un espacio susceptible de ser banalizado. Y dicho eso, también me alegro mucho porque me da una luz de esperanza de que las dos sesiones que usted va a presidir a propósito de la nulidad de la ley de pesca, vamos a contar, espero yo, con el voto del diputado Alessandri, porque si está tan entusiasmado con el antigarrotazo y con combatir el topón para adentro, bueno, qué mejor ejemplo de garrotazo y topón para adentro que la ley de pesca, así que en 2 semanas más vamos a tener la oportunidad, creo yo, de contar con el entusiasta apoyo del diputado Alessandri para ese proyecto. Paso a nuestro. Presidente, mire, el año 2019 se presentaron diversos recursos de protección a lo largo del país, uno de ellos en Antofagasta a propósito del caso de la profesora María Angélica Ojeda. María Angélica Ojeda, profesora, con una remuneración al final de su vida laboral de 1.200.000 pesos, tenía una pensión de 185.000 pesos. Ella tenía un crédito hipotecario vigente que había podido satisfacer razonablemente con su ingreso como profesora, pero se le hizo cuesta arriba una vez que la realidad de su jubilación la convirtió de una ciudadana de clase media, por decirlo así, en una ciudadana pobre. Y la Corte de Apelaciones dijo, mire, que hay 3 elementos o 3 factores en esta ecuación. Está el banco, que sigue cobrando los intereses, créditos y capital prestado a propósito del crédito hipotecario. Está la AFP, que sigue administrando los recursos del ahorro previsional de toda una vida de esta profesora, sigue cobrando comisiones, administrando y generando ingresos para la AFP, Cuprum en este caso. Y en cambio a ella no se le ha satisfecho un derecho básico, que es el derecho a la seguridad social, que es poder contar con una pensión que le permita vivir razonablemente los últimos años de su vida. Y la Corte ha reconocido que los fondos ahorrados a lo largo de toda la vida le pertenecen y que, por tanto, y unánimemente, debiesen serle restituidos para que ella con eso, por ejemplo, pueda satisfacer una necesidad esencial como es el pago de su vivienda, porque los ahorros que tenía le permitían saldar el crédito hipotecario. Esto fue también replicado en otras Cortes de Apelaciones. Se presentaron recursos en todas las Cortes de Apelaciones. Talca también lo acogió y otras más.
Entonces, este proyecto que hemos presentado junto con la diputada Maya Fernández, que nos acompaña, el diputado Alexis Sepúlveda, que estaba por aquí hace un rato, el diputado Patricio Rosa, la diputada Marisela Santibáñez, el diputado Jaime Mulet, el diputado Jorge Durán y el diputado Víctor Torres, entre otros, o bueno, esos son los autores del proyecto, busca convertir en reforma constitucional, sobre todo a la luz de la pandemia que estamos viendo y la necesidad de recursos, entre otras cosas, por cómo ha aumentado la deuda promedio de los hogares de 1.800.000 a 2 millones, en un país donde la renta promedio de un trabajador, no la renta promedio, los ingresos del 50% de los trabajadores no supera los 400.000 pesos en Chile, por tanto la comprensión es súper fácil, la gente vive para trabajar y trabaja para pagar deuda. Entonces lo que este proyecto hace es convertir aquel caso, el de María Angélica Ojeda y los fundamentos de esa resolución de la Corte de Apelaciones y otras, en reforma constitucional. Y concretamente lo que señala es que todo jubilado o jubilada actual del modelo AFP, Decreto de Ley 3.500, y todo aquel que esté a un año de jubilarse, de acuerdo a la regla vigente, al cumplir 64 años los hombres, 59 las mujeres, tengan el derecho a retirar el 100% de sus ahorros previsionales si es que la tasa de reemplazo, es decir, el porcentaje que representa la pensión respecto del promedio de sus últimas 6 remuneraciones de su vida laboral, no supera el 30%, como el caso de la profesora María Angélica Ojeda. Les doy 3 datitos. La tasa de reemplazo promedio en Chile es 37%, es la séptima peor entre las de la OCDE. El promedio de la OCDE es 58,8%, casi 60%. En Francia 60%, Portugal 74%, España 70%, para que nos hagamos una idea. No, en general, no, yo no estoy hablando, por ejemplo, sin pilar, la mediana de pensión a mayo del 2001, esto ha cambiado con consecuencia de los retiros y por tanto la gente que ha salido del sistema, era 164.000 pesos. 164.000 pesos. Con pilar, con aporte previsional solidario, 240.000 pesos. O sea, una realidad que convierte a mucho profesional o muchos ciudadanos o ciudadanas que podría autocalificarse y que las estadísticas calificarían de clase media, en pobre casi mágicamente el día en que se jubilan. Esto es lo que va a ocurrir ahora con los que están en el fondo E, los que están próximos a jubilarse, que van a tener que retrasar su jubilación, o es lo que ocurre con la inmensa mayoría de los jubilados con renta vitalicia, que sabemos también el promedio está por ese orden de cosas. Entonces, lo que dice es que podrán retirar el 100% de sus ahorros previsionales, por cierto, siempre es optativo, sin ninguna condición de destinos, no son recursos afectos, para los fines que él o la persona que retire el 100% decida destinarlo. Un negocito, pagar una deuda, lo que quiera, invertir en un bien raíz, etc. Esto va a beneficiar tanto a los pensionados por vejez, invalidez y sobrevivencia. Se dice en la reforma que no van a constituir renta o remuneración para ningún efecto legal y que no va a estar afecto a comisiones o descuento alguno por parte de las AFP. Y se establece también, como el resto de las reformas que se han presentado a este respecto, un plazo, en este caso máximo de 60 días hábiles contados de la solicitud, para que la AFP entregue por la vía de la cuenta 2 o el mecanismo que establezca él o la beneficiaria para retirar el 100% de sus ahorros. Es decir, consagramos un principio y adelanto desde ya que vamos a recoger algunas propuestas que ha hecho la OIT y que incluso han sido recogidas hasta por la propia Asociación de AFP en Chile, y es que la gente con muchas lagunas previsionales que está condenada a ser beneficiario del pilar básico solidario se le devuelva el 100% de sus recursos, independientemente de la edad que tenga. Eso incluso, miren cómo son las cosas, lo ha dicho hasta la Asociación de AFP en Chile, porque entiende que esa gente nunca va a tener una pensión contributiva, sino que va a estar en el pilar solidario. Y es mejor entregarle, a veces son 8 millones, 10 millones, 12 millones, pero que es dinero que en manos de ellos podría, por ejemplo, hoy día atender muchas necesidades. Y eso ha sido también una recomendación de la OIT. Por tanto, insisto, con esto termino, buscamos consagrar el derecho a que la propiedad respecto de los ahorros previsionales sea útil, sea efectiva, y que si una persona va a recibir por gotera o por goteo los ahorros previsionales de toda una vida, que no le van a permitir financiar una pensión que satisfaga ni mínimamente sus necesidades de la vida adulta, de la vida postlaboral, que puede retirar el 100%. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Marcelo Díaz. Con eso se ha escuchado la exposición de todos los diputados mocionantes.
atendido que el gobierno no se encuentra presente, no vamos a escuchar la posición del gobierno respecto a estos retiros y voy a someter a votación la propuesta que hice en un comienzo de la sesión en orden a proceder a la fusión de los 6 proyectos diferentes, tanto de retiro parcial como retiro total de fondo, manteniendo solamente separado el boletín 14.318, que es el último que ha dado cuenta el diputado Marcelo Díaz. Pido la unanimidad para la fusión de todos los proyectos. Diputado Alessandri. Después lo ratifica la sala, entiendo, ¿cierto? Sí, tiene que ir a votación a la sala. Uno propone. Exacto, esta es una propuesta que hace la comisión a la sala. ¿Y usted separa los permanentes de los transitorios, no los 10 de los 100? No, estoy planteando la fusión de los 6 proyectos, tanto de retiro parcial como total, ya. Y solamente separado el proyecto, el último que... Ese no se fusiona. Exacto. Perfecto. ¿Ya? Exacto. ¿Está de acuerdo? Estoy... Presidente, perdón. Diputado Luciano Cruz Coque, dígame. Sí, son proyectos de una naturaleza bien distinta. Yo tiendo a coincidir con lo del diputado Alessandri, pero no sé si tiene que ver con el de la diputada Giles. Me parece bien que esté fuera el de Marcelo Díaz. Creo que hay hartos antecedentes como para que esas personas que no van a recibir una pensión puedan retirar. Pero me parece que son de naturaleza tan distinta que generar una fusión nos va a llevar a tratarlos de qué manera. Eso yo quiero saber un poco, lo vamos a ver vía indicaciones, los proyectos al funcionarse, cómo se va a acordar un texto, cómo se van a acordar las indicaciones, porque obviamente que es muy distinto traspasar fondos de un sistema de AFP a otro sistema que retirar el 100%, ¿cómo podrían conversar dos proyectos de esa naturaleza, presidente? Esa es la pregunta solo de técnica legislativa, porque obviamente que por economía procesal legislativa sí tiene sentido, pero no sé cómo quedarían finalmente para tratarse estos proyectos en la práctica. Sí, diputado Cruz Coque, discúlpeme, va a ser a través de las indicaciones que desde esta comisión se van a plantear, por eso la idea es poder, ya que todos tienen una misma idea matriz en orden al retiro de fondos previsionales en periodo de pandemia, se van a tratar todos conjuntamente, excepto, insisto, el proyecto del diputado Marcelo Díaz. Esa es la idea. ¿Se da la unanimidad para que se pida la fusión? Okay. Listo. Sí. Muchas gracias, diputado. ¿Ya? Y por haberse cumplido el objeto de esta sesión se levanta. Gracias.